chicos, pues es por mucha gente sabido que obviamente vamos a utilizar este tipo de, bueno, llamémosle ayuda visual dentro de un gráfico. Así que para nosotros, como estamos acostumbrados a ir de menos a más, vamos a ir llevando esta fase de conocimiento de los niveles, pues explicando primero qué son los niveles en el mercado, qué hacen, qué pintan, o sea, para qué nos sirven y sobre todo pues clasificarlos, qué tipo de niveles hay. Y aunque obviamente esto no va a ser una clase tan profunda o tan específica o tan completa como la que mis alumnos sí que pueden disfrutar en cualquiera de los entrenamientos, pero al menos sí que os voy a mostrar algunas cosas que mucha gente o no explica o no se atreve a explicar o quizá pues no lo sabe y en el día de hoy vosotros sí vais a tener la oportunidad de saberlo, ¿vale? Hablaremos de cómo aplicarlo un poquito para el tema de los análisis, niveles, cómo operar cuando estamos en un análisis general y también particular, cómo se puede trabajar con el precio de una forma muy fácil, sin necesidad de estar, bueno, divagando mucho y compartiremos ciertas estrategias que creo que pueden ayudar, más que estrategias, formas de poder utilizar esos niveles para poder aplicar correctamente, pues no solamente un posicionamiento, hablamos también incluso de un stop loss, obviamente TPs que puedan hacer referencia desde ese nivel en adelante pues a un objetivo, ya sabéis que por medio de esos movimientos que efectúa el mercado pues, a lo largo de todo el gráfico, en esas fluctuaciones que tiene, creando tendencias, pues vamos a tener también esos niveles que nos van a ayudar a poder situar diferentes puntos de inicio y también puntos de no retorno, incluso pues como si de una frontera se tratara, básicamente el límite por el cual nosotros podemos estar operando dentro de ese, bueno, más o menos rango, si se podría llamar así, o dentro de ese ámbito que hemos seleccionado previamente con ese activo. Así que es muy importante que prestéis atención en todo lo que vamos a explicar en el día de hoy. Y nada, pues sin más dilación vamos a empezar, como digo, con esta primera parte que tiene que ver con el mercado, ¿vale? Fijaos bien, cuando estamos hablando de los niveles, y esto es también algo que necesitamos situar y poner las bases, cuando hablamos de esas singularidades que ofrece el precio, cuando va creándose pues, en cualquier gráfico, ¿vale? Hablemos de cualquier activo, no importa. Siempre va a haber ese tipo de fluctuaciones hacia un lado y hacia otro, en el que conforme se vaya formando el precio podemos encontrar varios aspectos que pertenecen a esa formación. Esos aspectos, esos puntos relevantes que podemos extraer de esa formación van a aportar siempre información relevante para nosotros y hay algunos que pesan más que otros. En este caso, uno de los que mayor valor pueden aportar y tienen un mayor enfoque va a ser los niveles. Los niveles nos van a permitir hacer muchas cosas, como vamos a ver en el día de hoy, pero una de las más significativas en el gráfico, obviamente, tiene que ver con esos bloques estructurales por los cuales el precio se va moviendo. Para poder dividir, para poder dibujar, para poder de alguna forma marcar adecuadamente esos bloques estructurales, necesitamos marcarlo con niveles. Es decir, los niveles son parte de lo que llamaríamos, bueno, el dibujo de las estructuras o los apoyos de las estructuras para que nosotros, independientemente de en qué activo estemos, podamos saber cómo ejecutar correctamente. Además, podemos saber cómo identificarlas, cómo entenderlas, cómo marcarlas adecuadamente, incluso cómo trabajarlas en cualquier bueno, situación de mercado. No importa si el mercado va a estar construyendo o hacia arriba o hacia abajo o simplemente pues, se ha tornado un poquito más agresivo. De hecho, aquí os muestro uno de ellos, vamos a también a los compañeros de Instagram, pues lo que sería pues, operar en ese tipo de estructuras con niveles y vamos a ir viendo cada uno de esos niveles que nos van a aportar información, pues obviamente de, bueno, subrayable en cuanto a cada una de las cosas que necesitamos destacar en función de la intensidad, en función de la dirección, en función de si es el momento o no para poder entrar y por supuesto calificarlo adecuadamente por si en ello está construyendo hacia un lado o hacia otro pues ese tipo de estructura. Una estructura que esperemos que podamos identificar fácilmente, pero si no, no pasa nada, porque vamos a ir catalogando, vamos a ir teniendo cada uno de esos niveles que nos van a ir salvaguardando en función de qué tipo de niveles, ¿no? Eso lo vamos a ver en breve. De hecho, pues para no adelantaros nada, vamos a comenzar también esa parte y así también sabemos, bueno, vais a saber cómo los clasificamos habitualmente y en función de ese movimiento, de esa teoría del precio en general, que ya pues, anteriormente estuvimos viendo sobre ello, vais a ver cómo tienen pues cada uno de ellos pues una sintonía correcta
y cada vez con mayor peso, si cabe, dentro del gráfico, ¿vale? Yo voy a intentar ir un poquito más allá, ¿no? Vamos a mencionar algunos que a lo mejor os suenan, pero que nunca jamás alguien os la habrá explicado de la forma de vida y que hoy sí que lo vamos a hacer. Y hay otros que posiblemente sí que los estáis no solamente conociendo, sino utilizando dentro de un gráfico, ¿vale? Hablamos, por supuesto, de niveles, o por lo menos para poder hacer un estudio correcto en el gráfico deberíamos hablar, por lo menos, de niveles que nosotros podemos identificar y que tienen filtros, ¿vale? No me voy a meter hoy en el día de explicar cuáles son los filtros por los cuales podéis clasificarlos cada uno de ellos, pero sí vamos a ver la clasificación de qué tipo de niveles existen, ¿vale? Por lo menos para que podáis saber cuáles son más relevantes, cómo se marcan correctamente, cómo pueden tener una información adecuada y quizá con mayor pretensión en caso de que queramos ir hacia una dirección o hacia otra y con ello pues nos dará mayor seguridad, ¿vale? Hablamos de niveles de soporte y resistencias, no como los conocéis, es decir, no estamos hablando de un nivel que se va a un extremo ni mucho menos, ahora hablaremos y profundizaremos en ello. Simplemente por mencionarlos son eso, soporte y resistencias, hablamos de números redondos, ¿vale? Números redondos, ahora hablaremos también de ellos. Hablamos de niveles parciales o niveles de parcialidad. Y hablamos también de lo que serían los niveles que, bueno, ayudan a estructurar lo que serían las estructuras horizontales, oblicuas, sean mayores o menores, macro, micro, independientemente de uno u otro, pues hablamos de ese tipo de niveles, horizontales y oblicuos, ¿vale? Esto es importante. Es importante porque cuando estamos viendo cómo construye, sea en horizontal o sea en oblicuo, vamos a ir viendo también mucho del detalle, por así decirlo, que hay que leer dentro de lo que esos propios niveles nos están ofreciendo. Antes hemos hablado de la fuerza, hemos hablado de la intensidad, hemos hablado incluso también de la dirección. Bueno, pues vamos a hablar también en un momento dado, cuando están estructurando, de si hay una evolución mayor, una evolución menor. ¿Para qué? Para que yo pueda ajustar los calibres. Porque yo no puedo estar operando en un calibre mayor con bueno, en un nivel mayor con un calibre pequeño. En caso de que lo haga, pues tengo que saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y sobre todo, de la forma contraria, menos. En un nivel micro, pues no puedo estar intentando seleccionar un calibre macro, ni mucho menos, ¿vale? En el otro sentido, sí que podríamos hacerlo cuando ya sabemos cómo funciona y cuando ya está ordenado el precio, es decir, cuando ya macro y micro están alineados y que obviamente ya entiendo que está funcionando una estructura y sobre ella pues me puedo apoyar, ¿vale? Veremos algunos ejemplos después que os pueden ayudar muchísimo mejor a entender todo esto, pero tenemos que destacar o en este caso explicar lo que hemos mencionado del primero de ellos, ¿vale? Hemos hablado de soportes y resistencias. Y esto, en modo de resumen, pues obviamente siempre os van a decir esto, que la soporte y la resistencia son ese tipo de niveles que son los techos si estamos hablando de resistencia, si son los suelos si estamos hablando de soportes, que son aquellos que van a dejar el máximo o el mínimo en una secuencia o una tendencia confirmada, etcétera, etcétera. Bueno, pues que no os engañe. Ahora después vamos a ir al gráfico y vamos a explicar realmente qué son los soportes y las resistencias, desde dónde salen, cómo se marcan y para qué sirven, ¿vale? Pero es importante primero entender una cosa a nivel teórico. Estos niveles no tienen, como digo, por qué ser máximos ni mínimos dentro de una secuencia, pero a veces sí coinciden cercanos a un máximo, cercanos a una resistencia, ¿vale? Es más, emergen dentro de lo que sería el intercambio de fuerzas dentro de lo que serían los cuerpos reales de esas velas mayores que puede haber dentro del precio, pues cuando está en esa referencia, cuando está en cercano o en ese nivel, cercano a él o sobrepasando el nivel, ¿vale? También se pueden marcar a veces en zonas importantes como pueden ser las pausas, incluso esas pausas que son previas a expansiones, siempre que haya sobre todo una fuerza bastante evidente en cada tramo que nos pueda sostener. Es decir, ha habido una fuerza que ha roto un tramo y sobre ella nos podemos apoyar. Ese nivel que anteriormente marcaba, pues obviamente donde está el rompimiento, nos puede servir para que podamos seguir utilizándolo y muchas veces ese tipo de nivel puede ser que el precio lo trabaje para que desde ahí salga un soporte o una resistencia, ¿vale? No estamos hablando de niveles previos que ha roto el precio dentro de un máximo mínimo, no hablamos de eso. Hablamos que sobre estos que haya roto el precio
puede haber un movimiento, una expansión, por ejemplo, que pueda dejar como rastro, como registro, un soporte o una resistencia, ¿vale? También hay que destacar que podemos hacer un conteo de los mismos, es decir, vamos a determinar en esos soportes y resistencias, pues a menor número de velas que haya a su derecha, pues es más próximo al giro, ¿no? Es decir, si tenemos, gracias a haber habido un impulso fuerte, un registro en el lado izquierdo, que es donde posiblemente esté la fuerza, en el lado derecho puede ser que haya menos velas, pues estamos viendo que no hay fuerza. Incluso al revés. Si el precio en el lado izquierdo ha hecho muchas velas, mucha debilidad, por así decirlo, y luego lo irrumpe muy fuerte desde el lado derecho, ahora vamos a ver ejemplo, no preocuparos, entonces es cuando tenemos la seguridad, entre comillas, de que ahí ha habido un soporte o una resistencia, o por lo menos que ese nivel es importante, relevante, y tenemos que tenerlo en cuenta. De hecho, a medida que nosotros vamos viendo cómo el nivel no solamente es sobrepasado, a veces puede ser que se respete o no y lo tocan muchas veces, puede ser que además de tocarlo muchas veces construya desde ahí o incluso que desde ahí en adelante el precio se pueda dar la vuelta, pues va a haber un soporte, una resistencia igualmente, pero obviamente cuanto mayor aumenta el tiempo, el número de veces en el que el precio ha estado tocándolo, pues mayor fortaleza puede ser que tenga ese nivel. Por lo tanto, la mayoría de veces vamos a ver que es coincidente con un nivel mayor, un nivel macro, en el que posiblemente pase muy cerca de ahí o que sea ya ese propio nivel macro donde el precio está viniendo en micro a intentar romperlo y que necesite pues varias veces para poder trastearlo antes de llevarse, ¿vale? Bueno, antes de que sigamos y que ponga el gráfico, porque vamos a ir explicando cada uno de ellos, si no te has unido con nosotros al canal del Telegram, pues en la bio vas a encontrar también en Instagram para poder unirte. Aquellos que estáis también viendo el webinar, os voy a poner por aquí, por el chat, porque luego me lo preguntáis. Tanto, bueno, como es de costumbre, el canal del Telegram, como si alguien, pues luego me preguntan que dónde pueden escribirme, que dónde pueden preguntarme algo, etcétera, pues info@bolsacfd.es, ¿vale? Ahí vais a poder enviar pues cualquier email en caso de que necesitéis pues que nos juntemos, que tengamos una pequeña entrevista para que podamos ayudaros en vuestra escalada, en este caso de aprendizaje en el trading, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver algún resumen, porque este dibujo no me gusta mucho para poder explicarlo adecuadamente, pues en este caso en el gráfico, ¿vale? Y con ello, pues es muy fácil. Vamos a ir viendo dónde puede haber un soporte y una resistencia para que efectivamente podáis ver cómo el precio va cambiando de dinámica y cómo el precio va teniendo, en este caso, un enfoque. Vale, vamos a ir moviendo, ahora está. Para que podáis estar, bueno, vamos a ver también con los compis en Instagram para que también puedan verlo. Muy bien. Nos vamos a ir rápidamente a ver cómo el precio tuvo... A ver si me deja. Vale, vamos a quedar rápidamente aquí para no mover mucho el gráfico. Venga, aquí mismo. Vamos a ver cómo desde aquí el precio tuvo un soporte, ¿vale? Fijaos bien, hay un momento donde el precio tiene menos número de velas. Voy a escribir un poquito, voy a anotar, ¿vale? Fijaos bien que tanto en el tramo total como en este último tramo, el precio hizo, voy a borrar aquí para que lo podáis ver mejor, hizo este tránsito, este tramo hacia abajo, ¿vale? Esas tres velitas y rápidamente una vela fuerte que lo rompió, ¿vale? Pues ahí dejó un registro. El registro no se deja en el extremo, ni mucho menos, porque pueden venir a liquidar, a tomar esa liquidez que, pues obviamente puede haber todavía residente, incluso un poquito más abajo, seguramente pues había en esta zona algo más por lo que han venido, ¿vale? No es un soporte, es decir, esto no es un ejemplo de soporte, pero este sí, el que he marcado en verde. Este sí, porque además, y voy a acercarme para que lo podáis ver, fijaos bien que el precio irrumpe bastante aquí, para que lo podáis ver. El precio irrumpe bastante bien, como digo, dos, tres velitas hacia abajo y rápidamente con una hacia arriba y deja el registro. El precio después toma liquidez para venirse rápidamente fuerte hacia abajo, toma esa liquidez y de ahí sale no solamente el nuevo impulso que quiebra todo, sino de ahí en adelante todo el resto de, bueno, en este caso, evolución de la tendencia. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que el precio tuvo desde ahí en adelante esa reacción y desde ahí en adelante eso sí que es un soporte. Igualmente sucedería en el lado de arriba para las resistencias
y obviamente estarían entrelazándose. Cuanto más enfoque tengamos en ver ese tipo de soportes o resistencias partiendo de un nivel o de una zona que es relevante, mejor, porque luego simplemente tenemos que bajar a la micro para poder operarlo. Por ejemplo, vamos a hacer en este caso el ejercicio de bajar, si me deja el precio, ahí está, de bajar a 5 minutos, por ejemplo, para que veáis pues cómo el precio, vale, vamos a compartir también a los compis, vale, para que veáis desde dónde sale el nivel, ¿vale? En H1, de dónde vienen rápidamente a coger toda la liquidez y rápidamente después en la evolución, en el rompimiento, podemos estar entrando dentro, pues obviamente para toda la evolución que habéis visto que el precio subió y subió y subió y subió, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, soportes y resistencias, no como lo han contado, nada de irse al extremo, nos vamos al intercambio de fuerzas que ha habido siempre y cuando haya habido ese intercambio de fuerzas y haya habido un registro de, bueno, termina, digamos, una vela y empieza la otra, de esa fracción macro o un poquito mayor de lo que hemos visto, ¿vale? Volvamos de nuevo para poder tener un poquito más de explicación al resto de lo que he preparado en el día de hoy. Recordad que estamos viendo hoy esa operativa en niveles, ese especial de operativa en niveles. Bueno, ya hemos hablado de soporte y resistencia, vamos a hablar rápidamente de esos números redondos. Recordad que esos números redondos pues siempre parten, independientemente de qué subyacente, pues de la referencia del precio. En tal nivel está el precio, tal fuerza, digamos, magnetismo, presión psicológica, como queráis llamarlo, va a tener esa cifra, ese nivel concreto en el que el precio está. De tal forma que si tiene un cero al lado, pues va a ser más o menos magnético, pero si tiene dos ceros o más, 3 ceros o 4, si diese el caso, pues va a ser mucho más relevante, mucho mayor la fuerza, el enfoque, incluso pues las órdenes pendientes que hayan allí. Incluso poneros a revisar, porque cuando también termina en 5 es bastante interesante, sobre todo si estamos en la micro, operando para que podamos también tener esto, una referencia en caso de que el precio no tenga ninguna en ese momento, que me parece extraño. Podremos irnos a, por ejemplo, un 5 o, en este caso, un 50, es decir, 5-0. Termina en 0, pero no es un 0 completo, sino que es, por ejemplo, 50. No es 100. 1 seguido de 2 ceros es seguido de un 0. Pero es más relevante, por ejemplo, que sea 5-0 que sea 1-0. Si es 1-0 que termina en 10, no es lo mismo que si termina en 50. Cuando termina en 50 es un poquito más relevante y obviamente siempre es muy relevante cuando termina en ceros 2, 3, incluso 4, ¿vale? Así que cuanto más ceros a la derecha tenga, más relevante será ese nivel que obviamente va a actuar sobre todo a nivel psicológico de una fuerza, de una forma muy fuerte en todos los traders que estén en ese activo y por lo tanto van a poner esas, bueno, operaciones pendientes a veces, incluso más interés, más enfoque, más fuerza, más volumen en ese tipo de referencias que para ellos, pues obviamente si no se guían por nada, son al menos, pues no sé, como una etiqueta, por así decirlo, para poder poner una referencia a su dinero desde ahí en adelante, ¿vale? Es accesible para todos y conocedor, pues de esto la mayoría del público, pero si no lo sabíais, pues ya tenéis otro, ¿vale? Después lo vamos a ver en el gráfico para que no perdamos tiempo y nos vamos a ir directamente y así podemos ver dos en uno. Al siguiente. La otra clasificación que hemos hecho es respecto a las parcialidades. Hablamos de parcialidades cuando estamos hablando de las aperturas de, sobre todo, bueno, sabéis que hace referencia a aperturas, cierres, máximos y mínimos, pero sobre todo hablamos de las aperturas que tienen que ver con referencias, pues en este caso un poquito mayor de donde solemos operar. Hay referencias de todo tipo, ¿vale? Pero es muy importante, porque ya os digo, podemos ir a días, semanas, meses, años, pero es muy importante que vayamos sobre todo a la inmediatamente superior a la franja temporal que estamos operando. Es decir, como también actúan, en este caso, de zonas psicológicas importantes y que pueden albergar muchas órdenes pendientes, yo no me atrevo a operar algo de una forma menor donde puede haber órdenes entre comillas acumuladas, sino que voy a ver la referencia mayor donde se puede acumular más y donde hay más liquidez, donde realmente podría estar operando hacia un lado y hacia otro, a veces incluso en
en cuestión de nada, de fracciones muy pequeñas de tiempo, donde en un momento podría estar cambiando todo. Por lo tanto, las parcialidades, para aquellos que no lo sepan, pues son también esas referencias, esos niveles a través de los cuales nosotros tenemos esos datos, aunque no los veamos, donde las manos fuertes están intentando hacer su agosto, donde están situando, gracias a esa apertura y nació el precio, gracias a esa, digamos, pistoletazo de salida, pues van a empezar a meter ahí dinero y ahí hay mucho volumen, mucha referencia de, pues, de saldos, intercambio de órdenes, por lo tanto son niveles no solamente psicológicos, sino a nivel de libros numéricos bastante importantes. Y tenemos que tener en cuenta de que actúan casi siempre como niveles macro para que podamos actuar, como antes hemos dicho, en la micro, ¿vale? Los más relevantes pues siempre van a ser, como os he dicho, el diario, el Open Day, es decir, la apertura diaria, el Open Week también, ¿vale? En este caso el lunes coincidirá que la apertura diaria y la apertura semanal va a ser la misma, pero el resto de la semana pues no, va a haber diferencia. Luego pues también el mensual, la apertura mensual y la apertura anual, obviamente. Entonces, estos son de los más relevantes. Eso no quiere decir que no tengamos otro tipo de referencias, sobre todo si estamos operando, como mis alumnos de las series cortas sabrán, pues a lo mejor estamos operando en bloques un poquito más pequeños de diario, pues obviamente pues vamos a tener también otro tipo de referencias. Pero las más importantes suelen ser estas, vamos a verlas después en el gráfico también, ¿vale? De hecho, bueno, vamos a verlas ya y así vamos, bueno, atendiendo cada una de las cositas que estamos haciendo y no nos dejamos nada por el camino. Fijaos bien, me voy a acercar un poquito al gráfico, puesto que vais a ver, vamos a ver también los compis de Instagram. Bueno, veis ahí unos niveles grises. En este caso voy a bajar para que veáis más, ¿vale? Están por aquí arriba unos, por aquí hay otros, ¿vale? Los de aquí arriba es el que tiene que ver con los máximos de la semana, aquí tienen que ver con el, bueno, la apertura diaria, el mínimo también de lo que fue el día anterior, es decir, referencias que nos ayudan, pues sobre todo, pues ahora mismo voy a bajar a una franja un poquito menor. Como veis, en 15 minutos, por ejemplo, pues se ve que este nivel de apertura del día, pues también nos puede ayudar, ¿vale? ¿Qué sucede cuando tenemos este tipo de niveles y que hacen referencia, como digo, a niveles superiores? Nada, pues vamos a operar con esa franja temporal inferior, no hay ningún problema. ¿Qué sucede si estas referencias tienen que ver con activos que no tienen una apertura como tal? Por ejemplo, en los índices, las acciones, sí tenemos una apertura. Pues a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 9:30, cuando sea, pero abre. Y tenemos una referencia de cuándo abre y cuándo cierra. Obviamente, en la mayoría del resto de activos, puesto que hoy en día está casi todo, interconectado, la mayoría de veces tenemos que ver que el cambio de día, por así decirlo, es cuando en mi franja temporal, por ejemplo, en el horario europeo, que sería no solamente aquí en España, sino prácticamente en todo lo que tiene que ver con Europa, es el inicio y el fin. Por lo tanto, tengo bloques, en este caso de aperturas, por ejemplo, la apertura europea o, por ejemplo, la apertura americana, si estamos viendo desde el otro lado del Atlántico, todos aquellos que están sobre todo en Latinoamérica, pues tendrán que sujetarse más a la apertura americana, que es en el horario que pueden trabajar, ¿vale? Eso no quiere decir que no podéis operar en este lado de la apertura, ni obviamente que no madruguéis para ello y que podáis sacar también vuestro, bueno, vuestro trocito de queso, pero lo importante es que podáis saber que esa referencia de apertura del día tiene que ver con la referencia, en este caso, del cambio de día, en este caso del rollover que se hace nocturno, a cuando se inicia la franja horaria siguiente para poder hacer ese activo, ¿vale? La mayoría de veces es mucho más sencillo, sobre todo cuando estamos viendo índices, acciones, etcétera, ¿vale? Por aquí tengo una pregunta, dice, Rubén, los niveles de apertura se marcan en M15 mejor, ¿verdad? No, los niveles de apertura siempre están marcados desde el inicio y lo que deberíamos es utilizar nuestra franja temporal mayor. Por ejemplo, si yo estoy operando H1M5, pues debería utilizar la franja de la apertura horaria y diaria que va a coincidir en la misma, voy a utilizarla ya para poder operar después el M5. Si estuviese trabajando H4M15, pues estaría teniendo esa apertura también del día que obedecería a la apertura de esa vela de 4 horas y que por lo tanto me la puedo llevar para trabajarla después en el futuro a 15 minutos, ¿vale? Entonces siempre están interrelacionadas, pero tienen que ver también, pues como hay un inicio, un comienzo, con mi
entre comillas, vela macro, que es sobre la que voy a operarla, ¿vale? Esas son las referencias que quizá mejor os pueden servir. Y como antes os decía, también pues tenemos que tener en cuenta son números redondos en el que el precio pues va a estar utilizando pues bueno, ese tipo de bloques o movimientos, ¿vale? Fijaos bien, por ejemplo, aquí. Y quiero reseñarlo, vamos a poner también aquí la referencia para que nuestros compis de Instagram también lo vean. Bueno, vamos a ver aquí. Fijaos bien. Estamos viendo, voy a subir aquí un poquito, fijaos bien, esta referencia, ¿vale? Hay un nivel muy importante que es en el nivel, en este caso, bueno, hubo un nivel de apertura diaria muy cercano, pero fue el mínimo de lo que había hecho el día anterior y por lo tanto pues está ahí descrito, pero ojo, que también coincide con una referencia muy importante, un número redondo que termina en 0,50, chicos, aquí, en 0,50, desde donde el precio también impulsó. Así que cuidado con estas referencias que a veces se entremezclan, no somos capaces de verlas, estamos más bien mirando la luna y no nos dejan ver las estrellas, pero ojo, que cuando no hay luna, las estrellas son las que mandan. Así que cuidado con esto. Para mí lo más importante es mirar al sol, que es realmente el que manda y el que más luz tiene para poder determinar esto, pero cuando anochece, pues obviamente intentaré irme al luminar mayor que haya en la noche para que así no me pierda, ¿vale? Espero que esta analogía celeste os haya ayudado y vamos con ello también a poder profundizar un poquito más en lo que nos queda para poder bueno, terminar esa clasificación. Hablamos de niveles horizontales, vamos a ver después los dos en el gráfico, y oblicuos, ¿vale? Esos niveles horizontales tenemos que explicar que tienen, obviamente, deberían, si no lo estáis pensando así como tal, deberíais marcarlo, que son niveles macro. Es decir, son niveles de un time frame superior que nos ayudan a poder ver dónde el precio se ha apoyado. Igualmente, puede ser que en la propia estructura del precio acontezca que hay niveles de su misma temporalidad. Sí. ¿Se puede operar con ellos? Sí. ¿Es correcto que yo me pueda guiar por ellos? Sí. Pero si hay referencias mayores, primero le presto atención a esas referencias mayores y lo mejor que me puede pasar es que esas referencias mayores con esas menores se estén entremezclando y ayudando y obviamente estén, bueno, de alguna forma coordinándose o, pues, si me lo queréis entender, estemos teniendo esa confluencia entre macro y micro para que yo pueda estar más seguro de lo que hago. Esto no significa que te vaya a fallar en algún momento un nivel, bueno, en este caso sobre todo de nivel inferior, pues sí, puede ser que te falle, pero la mayoría de veces como además el precio te haga una repetición, vais a tener una, bueno, una inmejorable oportunidad porque lo más seguro es que el precio haya venido a apoyarse en el nivel mayor y que justo con el menor también esté haciendo, como digo, esa confluencia. Entonces, en principio, deberemos marcar siempre de forma mecánica y sin ningún filtro, ya que hoy no vamos a hablar nada de esto. Todo eso de información, como digo, está preparada para los alumnos que están en ciertos entrenamientos. Hoy simplemente estamos dando un pequeño bosquejo bueno, en qué consiste para que podáis entender un poco mejor cuando hablamos de esto. Hacemos alguna referencia. Cuando veis alguna de las operaciones en el Telegram, que podéis, pues si no estáis dentro, pues os estáis perdiendo alguna operación que otra que pongo por allí y en la bio pues tenéis toda la información y podéis entrar. Pero cuando hacemos esto, ahí damos a veces alguna explicación, pues necesito también que podáis haber escuchado anteriormente a qué hacemos referencia y obviamente que no suene a chino, ¿vale? Entonces es importante que lo hacemos sin filtros, nos apoyamos muchas veces en esa secuencia que pueda haber el precio, incluso la tendencia que pueda ser sostenida con máximos y mínimos, la mayoría de veces que sean relevantes en cada tramo, es decir, si es posible, con referencias mayores, con referencias de la macro, y por tanto, si yo utilizo esto, el nivel que yo esté seleccionando va a tener mucha importancia, va a tener mucha relevancia y utilizaré esos niveles y todos los demás que me proponga de ahí en adelante, vuelvo a repetir, y todos los demás que me proponga de ahí en adelante, no los anteriores porque a mí me gustaban, no porque yo pienso que es que el mercado va a salir de aquí en adelante, no porque es que me estoy empeñando, es que el tiene que ser mi nivel, es mi nivel, yo lo he señalado, está en el gráfico. Al precio le importa un pepino que tú hayas puesto 25 niveles ahí. Porque a él le va a dar igual que tú le pongas tu nombre. Y que esté más cercano o más lejano a un número redondo o a... Es que es muy parecido a mi signo del zodiaco. Le da igual. Es importante que sepamos, y de forma objetiva, que un nivel está en el gráfico creado
por quienes nosotros no sabemos sus intenciones, por quienes tienen muchísimo más dinero que nosotros y por quienes están viendo mucha más información que nosotros. Lo único que podemos hacer, como poco, es prestarle atención y sobre todo ser suficientemente, bueno, sabios, si se puede entender la expresión, para poder ampararnos dentro de lo que de ahí en adelante puede ofrecer el precio. Por lo tanto, si desde ahí en adelante me está amparando, yo voy a hacer en este caso esa secuencia de estructura que no obstante, en una temporalidad micro puedo sacarle más partido, pero que debería estar amparada, como digo, con esa macro y no importa que vaya a una dirección o no importa que vaya a otra dirección, puesto que todo lo que estoy explicando igualmente sirve para un lado y otro. Es totalmente válido para ambos sentidos, ¿vale? Esto es importante y por eso quería subrayarlo. Con los niveles oblicuos exactamente igual, porque no olvidemos que con los niveles de estructura horizontal, pues vamos a ser, bueno, aquí en la imagen lo vais viendo, vamos a ser así de consecuentes, ahora después vamos a ver el marcado de ellos, pero es que cuando estamos hablando de los niveles en una secuencia oblicua, estamos igualmente marcándolos con esa misma exactitud, tanto para arriba como para abajo, y esto pues a veces le causa un poquito más de, ¿cómo lo digo?, dificultad a aquellos que empiezan a descubrir que tienen que trazar ese tipo de niveles. Bueno, no es que tengan, es que podrían trazarlos porque les va a servir de ayuda. Bueno, pues para marcarlos es muy importante ver que hay un último ciclo que se ha acabado. Bueno, esto a lo mejor os suena también un poquito a chino, pero mis alumnos entenderán a qué me refiero. Cuando hay un último ciclo que se ha acabado y ese máximo mínimo relevante anterior me ayuda a ver ese intercambio de fuerzas, es cuando yo puedo vincularlo con un máximo mínimo y hago que esa proyección, esas paralelas, puedan estar dándome pues todo el repertorio después que el precio puede seguir con esas mismas dimensiones apoyándose. Y que mágicamente, la mayoría de veces vais a ver cómo va cayendo ahí, ¿no? Veréis que no hay coincidencias y que realmente en el mercado, pues, bueno, totalmente está todo preparado por quienes, como digo, están gobernando el precio, ¿vale? No obstante, identificando ese tipo de niveles, ese criterio por el cual nosotros podemos ver que de forma más o menos exacta, dejamos un poquito ahí abierto, más o menos exacta, va a estar apoyándose el precio según corresponda y obviamente según a los impulsos, porque a veces hay impulsos muy fuertes que suben 2 o 3 niveles, hay después retrocesos que bajan 1 o 2 y se apoyan en ese entorno y de ahí en adelante obviamente vamos a ver que puede haber movimientos más fuertes o más débiles, pero que se ha construido o se está construyendo una tendencia, por lo tanto empezaremos a aplicar ciertos filtros de calidad, como digo, no vamos a explicar esas cosas hoy, pero esos filtros de calidad que nos van a ayudar a ver cómo el precio se va apoyando de forma horizontal, cómo el precio va construyendo también de forma a veces oblicua, como estamos diciendo, ¿vale? Mayor número de veces donde el precio se apoya tanto oblicuo como horizontal, en este caso estamos hablando de oblicuo, pues obviamente mayor fuerza, mayor relevancia ese nivel o esos niveles, porque a veces lo que hace es estar dentro de un rango de ciertos niveles que sirven de paralelas y básicamente lo que están definiendo es una zona oblicua, algo que es, bueno, extrañísimo que yo lo comente porque eso ya pertenece a otra cosa, pero porque no hace falta tampoco saber tanto ni rizar el rizo, pero que sí que tenemos que entender que realmente el precio está utilizando una zona cambiante o creciente, o básicamente, como le explico a mis alumnos dentro del tema de las zonas, una zona macro y una zona micro dentro de la macro, para que sea mucho más fácil el poder verlo, ¿vale? Esos filtros de calidad que hablamos, pues, bueno, deberán ser pasados para que podamos aceptar ese nivel y en ocasiones ese primer punto en el cual nosotros estamos detallando y viendo, pues también va a tener una angulación o esos primeros puntos. Esto también nos da una pista de un poco la fuerza, la intención que tiene esa tendencia. Hay veces que despunta muy rápido, eso no significa que si te coge una angulación pues de 60 grados que se vaya a mantener, ni mucho menos. Y luego pues tiende a estar en 45. La mayoría de veces si hay fuerza de agresividad va a mantenerse en 45, pero recordad, una tendencia sostenida en el tiempo debería estar más bien entre 30 y 45 grados, ¿vale? Todo lo que supere de 45 grados en adelante empieza a caer y a hacer aguas en algún momento. Así que simplemente tomarlo como referencia para que no os den gato por liebre, ¿vale? Muy bien, pues espero que este resumen de esa clasificación de niveles os pueda haber servido. No obstante, tenéis el chat abierto para dentro del Telegram, incluso también aquí dentro del propio webinario, incluso aquí como estáis haciendo vosotros, para poder hacer preguntas, ¿vale? Nos queda un tramo final
en el que me gustaría explicar algunas cositas, sobre todo el cómo basamos esos análisis en niveles, al menos unas referencias sencillas. Como digo, no puedo explicar aquí aquello que nuestros alumnos disfrutan y que obviamente conocen y que pueden al detalle pues adentrarse en ello, pero por lo menos sí que quería dar pues unas pequeñas pinceladas para que podáis entender. No obstante, vamos a contestar primero una de las preguntas que me habéis hecho por aquí y enseguida explicamos un poco el cómo aplicarlas dentro de los niveles de ese análisis general y particular y qué nos aportan, qué nos pueden ayudar, incluso cómo traerlo dentro después a ciertas estrategias, ¿vale? Por aquí me dicen, ¿los niveles oblicuos eran el entrenamiento mayor? Correcto. El entrenamiento de conviértete en trader con la del precio explica mucho más acerca de todo esto, ¿vale? No lo vemos en las series cortas, no, no, no. En las series cortas nos vamos directamente a lo que solamente necesitamos aprender, que son ese tipo de técnicas de entrada y poder dedicar pues ya especial atención a poder pues sacar los mejores ratios, llevar la operación lo más lejos posible, intentar pues como ya sabéis, si no duplicar, pues bueno, acrecentar la cuenta de una forma un poquito más agresiva, ¿vale? Como digo, debemos de entender que y recordar que es muy importante que la información que nos plantea un nivel es muy variada y muy rica. Esto es como casi yo diría que algunos de los ingredientes, algunos de los alimentos que sirven para muchas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, el agua. El agua es el disolvente universal, nos sirve para hidratar, nos sirve para regar, sirve para lavarnos, sirve para muchas cosas, ¿no? Pues es uno de los elementos que más podríamos traer a colación. Obviamente no podemos vivir solo de agua, necesitamos oxígeno, necesitamos aire, por así decirlo, y otro tipo de cosas que ya sabéis, pero es simplemente pues un ejemplo para que podáis identificar a que en el caso de los niveles pues no es el único elemento, hay muchos otros elementos. Por desgracia, aquellas personas que intentan explicar algo del trading, pues se van solamente a los niveles o a las zonas, pues bueno, por desgracia digo, porque se olvidan de los otros 8 o 10 elementos importantes de peso. No hablo de los 25 o 30 que hay, sino de los otros 8 o 10 realmente relevantes de peso. Pero sí que es, obviamente, y tiene su importancia muy de peso el hecho de los niveles, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos ayudan? ¿Qué nos ofrecen? Oportunidades de muchas cosas, ¿vale? Primero de todo nos ayudan a enfocar muy bien sobre la tendencia. No solamente la tendencia, sino también que sea sostenida en el tiempo, es decir, que haya una dirección y por lo tanto nos previene de actuar impulsivamente sobre una situación, puesto que estamos viendo hacia dónde va o hacia dónde comienza a ir, cómo se está estructurando y por lo tanto pues nos da más tiempo a decidir. De hecho, también nos ayuda a estabilizar el análisis en una tendencia que sea sostenida. En una tendencia que sea sostenida, pero a veces incluso en una microtendencia, no tiene por qué ser sostenida. Si yo estoy en un tramo en el que estoy jugando a poder manejar un retroceso, pues también hay niveles ahí que son oportunamente, bueno, importantes para poder tratarlos, ¿vale? Y de hecho también nos ayuda con la gestión. ¿Con la gestión de qué? Pues a veces de nuestras operaciones, para saber el ratio, obviamente para determinar bien el stop, incluso los TPs, los objetivos, ¿vale? Es importante también ver que los niveles nos ayudan también a absorber muchos de los movimientos que cuando ocurre una noticia de fundamentales hay, pues como antes habéis visto en el gráfico, un impulso extremadamente fuerte y luego el precio va cayendo a esos entornos, o cuando vienen a limpiar en todo ese entorno todavía durmiendo por encima de ese nivel, que es algo que lo vamos a hablar ahora mismo. Por lo tanto, también sirven para absorber ese tipo de noticias, nos ayudan a ver de alguna forma hacia dónde va el imán y dónde se va a pegar para poder después despuntar cuando ya han limpiado o han captado toda la liquidez que necesitaban para poder, pues obviamente, construir algo. Y por último, bueno, por último, hay muchas más cosas, pero por último, reseñable para hoy, nos sirven de guía para poder detectar el comportamiento que ofrece macro y micro, es decir, ¿en qué nivel está trabajando el precio? ¿Es un nivel de su propia estructura? Pues yo puedo estar dentro de ese tramo, dentro de esa secuencia, dentro de esa tendencia únicamente operando. Pero cuando hay una referencia mayor y sé que el precio está jugando, entre comillas, está deslizando, se está apoyando, está construyendo desde ese entorno, me permite muchísimas posibilidades. De hecho, es como es un escáner para poder detectar escenarios posibles a partir
de esos niveles o a partir de esa referencia, ¿vale? No vamos a hacer ese tipo de redundancia porque realmente pues son niveles, estamos hablando de niveles, pero esa referencia, en este caso los niveles, nos ayudan a traer en este caso un contexto muy plausible para el tema de cuando hay sobre todo niveles macro y micro, pero sobre todo los macro, para poder ver esos escenarios sobre los cuales el precio está construyendo, ¿vale? Un truquito, y aquí ya os lo muestro también. La aplicación de cómo hacerlo dentro de niveles, después intentaremos pasar al gráfico y explicaremos un poquito más. Y con ello, pues también quiero que estéis muy atentos a lo que voy a explicar, ¿vale? Hemos hecho alguna referencia anteriormente. En este caso vamos a ver algunas formas de cómo sacarle provecho. La primera para mí es nivel como frontera, ¿vale? Yo tengo un nivel como si fuese una frontera. De hecho, una frontera, como en algún caso hemos explicado, para poder determinar cuándo hay velas de continuidad o cuándo hay velas de giro, ¿vale? Y es tan sencillo como poder determinar que si en este caso el impulso del precio viene al nivel y se queda en el nivel o duerme en el nivel y finalmente pasa por encima del nivel, es decir, aquí aperturó pero aquí cerró, o si lo veis mejor aquí aperturó y aquí cerró, es decir, el precio siguió y digamos no paró en ese nivel le va a servir de continuidad. Por lo tanto, lo que yo voy a esperar en este nivel es compras. Y voy a esperar a que el precio venga cercano a este nivel para situarme en compras, ¿vale? Igualmente, pues si el precio viniera hacia abajo y atraviesa, en este caso, pues con una vela roja, negra, como queráis llamarlo, pues lo que voy a hacer es que en cuanto el precio esté por aquí y hay una oportunidad, voy a intentar irme en ventas. Cuando haya una oportunidad, no significa que yo voy a estar disparando en compras o en ventas si el precio llega a ese nivel, en absoluto. Estoy hablando de que después de ese contexto, después de, repito, entonces miraré si, ¿vale? Y si entonces el precio reacciona desde ahí en compras, entonces es cuando yo tengo mi seguridad, o en ventas, en este caso, segundo que estaba explicando, ¿vale? Esto quiero puntualizarlo para que lo tengamos en cuenta, porque obviamente hay muchos más pormenores que hay que explicar, que no voy a hacerlo en el día de hoy, pero que son de relevancia. Igual que ocurre cuando estamos hablando de velas de giro. Si el precio viene con mucha intención hacia abajo y viene con mucha fuerza, pero el nivel que le ha servido de imán absorbe todo eso y hay una referencia donde no duerme pasando el nivel, sino que ha intentado de alguna forma sobrepasar el nivel, pero duerme otra vez arriba, es decir, en el otro lado, esto es una vela de giro. Por lo tanto, yo estoy dispuesto de ahí en adelante, del nivel en adelante, a tomar compras, ¿vale? Igual aquí, pues el precio ha intentado, ha pinchado, habiendo nacido aquí, por así decirlo, pero ha muerto aquí. Es decir, ha terminado, obviamente, en el otro lado. Por lo tanto, es una vela de giro, es una vela de intención dentro de ese nivel que ha absorbido y me daría opción de compras. Igualmente, pues en el sentido contrario, si se produjera en venta, ¿vale? Espero que estos ejemplos sencillos hayan quedado bien. Y vamos a ver, en este caso, pues otras formas de poder operarlo. Bueno, hay muchas y de hecho estas son simplemente las más sencillas, esto es, digamos, la punta de la pirámide, pero lo que sí obviamente vamos a hacer es en esta segunda fase, que es la de operativa durante un nivel, pues detallar un poco el cómo se hace, ¿vale? Y básicamente de forma resumida diríamos que lo podemos utilizar debajo del nivel, en el nivel y sobre el nivel, ¿vale? Por lo tanto, yo me voy a quedar con esas referencias para que ahora podamos pasar al gráfico y explicar esto último que os voy a decir, simplemente para que podáis entender un poquito el cómo tiene ese tránsito, en este caso, del precio cuando está trabajando. Pues bueno, este es un gráfico normal del euro dólar. Podemos cambiar al que vosotros queráis, pero me gustaría quedarme en este caso con alguno de estos para que podáis ver un poco la referencia, ¿vale? Bien, referencia número 1, vamos a ver también los compis de aquí que la puedan ver. Referencia número 1 de lo que estábamos explicando con respecto a los niveles macro donde el precio va trabajando estructura, ¿vale? Esto. El precio ha roto ahí y va construyendo de ahí en adelante, ¿vale? Voy a hacer otros marcados. No me va a dejar si no pongo... Vale, no pasa nada. Vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a hacerlo con niveles un poquito más gruesos para que podáis ver también los siguientes marcados de su propia estructura, ¿vale? Y con estos, a ver, que pueda detallarlo y anclarlo donde debe. Ahí está. Y este también. A ver si puedo. Ahí está. Vale.
aquí, chicos, para que lo podáis ver, ¿vale? Bien, estos me sirven para que podáis entender a qué nos estamos refiriendo anteriormente dentro de la secuencia de su propia estructura, cómo el precio va progresando. A ver si me puedo acercar y no se difumina mucho. Vale, sí. Vale, aquí. Para que veáis cómo el precio en cada una de esas estructuras se estaba apoyando, ¿vale? Cómo el precio va teniendo, en este caso, los impulsos, ¿vale? Y sobre impulsos va recogiendo liquidez y va volviendo a impulsar, va volviéndose a apoyar, etcétera, ¿vale? Pero, ¿qué sucede con estos niveles que ha utilizado en esa temporalidad de su propia estructura? Que le han servido para tomar una dirección, en este caso alcista, y ojo, y esto es importante, ¿vale? Hay una referencia, ahora tengo que minimizar un poquito para que veáis, hay una referencia, aquí está, una referencia mayor, vamos a dejar un poquito, que es esta. Y esta referencia mayor, fijaos bien, es coincidente, voy a traerme el gráfico para acá, es coincidente con una de las referencias menores. Si os dais cuenta, aquí es confluyente tanto el nivel macro como el micro. Esto es lo que yo os decía. Aquí es donde, bueno, cuando esto se da, pues gracias al cielo, por así decirlo, tenemos la oportunidad de tener una operación en letreros luminosos, en, vamos, negrita, subrayado, en mayúscula, para que podamos hacer una muy buena operación que como poco y así a ojo de buen cubero, pues estaría dando esas 4 o 5 Rs, es decir, un ratio mucho mejor de lo que, ya lo veis aquí, unas 4 Rs, mucho mejor de lo que estaríamos pensando. Eso de primera instancia, sin mencionar de que después de ahí en adelante el precio pues pudiese estar subiendo, ¿vale? Esto simplemente es un ejemplo de cómo empezar a aplicarlo, hay muchos más y obviamente tenemos que, bueno, trabajarlos. Como digo, para mí la última referencia de lo que os he dicho sería también una de las claves importantes, voy a quitar esto, ya, para que podamos entender cómo podemos aplicarlos, sobre todo si estamos hablando de operar con niveles. Cuando estamos operando debajo del nivel, ojo, estadísticamente es menos probable de que podamos utilizar ese nivel. Aún así, si el precio construye desde ahí en adelante, la vamos a tomar. Si el precio está en el nivel, es fácil poder sacar una operación de ahí, pues ya lo habéis visto desde aquí, como el precio iba estructurando y ha coincidido que con un nivel micro y un nivel macro el precio ha caído ahí en apoyo y hemos podido tomar una buena operación. Y si el precio está construyendo sobre el nivel, pues no nos queda tiempo más para ver todo esto, pero si el precio está construyendo sobre el nivel, también puedo tener una muy buena evolución, pero tengo que esperar un mejor precio, que la mayoría de veces va a venir cercano al nivel, como antes os hacía la referencia, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.